Vamos a llamar al moderador, Luis Adrián Salazar, especialista en TIC y exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Bienvenido, Luis. Lo van a estar acompañando en este panel Sonia Añese, analista senior para América Latina de Omdia, Luis Otati, director de Ingeniería del Ente Nacional de Comunicaciones Senacom, Sebastián Kaplan, especialista en Política Pública de Tecnología Digital, Alejandro Prince, director de Prince Consulting, Paloma Cesarman, gerente senior de Política Pública en Mercado Libre, y Tamar Kolodenko, gerenta de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales para el Cono Sur de Google. Bienvenidas. Y Olga Cavalli, me faltó nombrarte, perdón, Olga. Olga Cavalli, directora académica de la Escuela del Sur sobre Gobernanza de Internet. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer el poder estar acá. Un agradecimiento a Martín, un agradecimiento a Jorge, porque Argentina es un país que sabe dar alegrías al mundo. Y sabe dar poesía, que pues hemos escuchado, sabe sábato, que es una maravilla leer. Hace un rato me escapé para ir a una librería, tengo que recomendártela, Jorge. Además de eso, Borges, pero además de eso nos da alegrías y nunca se me olvida, y nada más para recordar, porque de niño me acordaba en aquel 22 de junio en el maravilloso Estadio Azteca, cuando Maradona poco a poco iba driblando y Peter Shilton salió y pudo hacer aquel gol que fue el mejor de toda la historia. Así que yo creo que desde ahí hasta pues cuando Dibu frenó el gol que nos quitaba el Mundial. Así es que espero estar dentro de 2 meses más o menos, celebrando nuevamente una copa más para Argentina y pues obviamente con Lionel Messi en una despedida maravillosa. Dicho esto, yo creo que aquí estamos en un centro de conocimiento. Y entonces me toca a mí venir desde Costa Rica a participar con estos maravillosos expositores y yo quería hacerles una pregunta. Vamos a utilizar lo siguiente. Tenemos 40 minutos, de los cuales ya yo gasté como 3, y entonces yo les voy a generar una pregunta que quisiera que contestáramos todos. Si se me pasan un poquito de los 2 minutos, yo les voy a decir gracias. Entonces ustedes saben, cuando les digo gracias es que se pasaron los 2 minutos. Dicho esto, todos los países tratan de generar el posicionamiento y convertirse en el hub de innovación, en el hub de conocimiento, en el hub de desarrollo digital. Sin embargo, hay países que, dado a su capacidad de generar conocimiento, de despliegue de infraestructura, de coordinación institucional, tienen la posibilidad de hacerlo a una mayor velocidad y con un mayor impacto, lo cual para la región representa uno de esos grandes sueños que mi querido Jorge Negrete siempre comenta, que es que tengamos una capacidad de desarrollo regional potente. Dicho esto, yo quisiera preguntarles lo siguiente, y empiezo con usted, mi querida Olga. ¿Qué hace falta en Argentina? ¿Qué está haciendo bien Argentina? ¿Qué debería hacer Argentina para ser ese hub de inteligencia artificial potente en la región? Hola, gracias a la audiencia, gracias a DPL por la invitación, gracias al querido amigo Jorge y Adrián querido por las referencias futbolísticas que sabes que para Argentina siempre son muy importantes, especialmente aquel gol de Maradona en contra de Inglaterra. Bueno, dicho esto, yo pienso en 3 cosas. Primero, la infraestructura. Se habló mucho de que tenemos una buena red de fibra óptica, la red de fibra óptica nacional, se está mejorando, un país muy grande con una geografía extensa, complicada, creo que estamos en el buen camino, creo que hay un desarrollo importante de redes de 5G, el 4G todavía le falta un poquito de crecimiento, pero estamos ahí. Yo creo que podemos mejorar algo que mencionaste de las instituciones, y no porque yo me dedique a enseñar de la gobernanza de Internet, creo que nos falta gobernanza. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que nos falta sentarnos todos los actores y ver cómo podemos mejorar cosas que todavía tenemos que
empujar un poco en Argentina. Necesitamos sentarnos todos los sectores, sector privado, el gobierno, sin miedo del gobierno de hablar con los privados, sin miedo de los privados de hablar con el gobierno, porque entre todos hay que resolver. Hay temas de regulación que definir entre todos de tal manera que sea una regulación posible, factible y que no haya que ir después para atrás y decir, bueno, no fue acordada por una parte del sector privado o por otro. Impuestos. Hablaban hace un rato de cuánto cuesta el tiempo, lo decían otros colegas, tiempo para que nos aprueben un data center. Bueno, queremos ser un hub de inteligencia artificial. Bueno, aceleremos todas las regulaciones. Son conocidas las historias de los amigos que instalan infraestructura de telefonía móvil para instalar en los municipios o para atender fibra o para instalar antenas. Entonces, ese tipo de cosas. Tenemos la intención, tenemos el inversor, tenemos la normativa y por ahí nos falta el último eslabón. Entonces, hacer una cadena de valor completa. Gracias. No. Gracias. Y lo último, que ya también se mencionó en varias oportunidades, y a lo que yo me dedico es generar capacidades. Tenemos gente muy talentosa, tenemos que motivar a los jóvenes a involucrarse y a los no tan jóvenes también. A veces hay gente que se puede involucrar en estos temas habiendo desarrollado sus carreras en otras áreas de conocimiento. Entonces, yo me focalizaría en estos 3 pilares, pero fundamentalmente en ser más, en abrir más espacios de diálogo concretos entre distintos sectores para lograr regulaciones y acciones que vayan a un fin y se concreten y vayamos adelante. Gracias. Muy bien. Muy bien. Y sumando para que ahora pues vayan complementando con algunos conceptos importantes, talento y temas de regulación, para que vayamos sumando sobre todo en los temas de participación del sector privado que rompe con los ciclos políticos y permite que haya continuidad a políticas públicas. Paloma, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todo el equipo de PL, Jorge, también a Martín Osores, titular del ENACOM, por la invitación para Mercado Libre. Para nosotros es realmente un gusto y un placer estar aquí. Y a mí me gustaría enfocarme en la parte de talento un poco, tomando lo que decía Olga. Para nosotros en Mercado Libre estamos muy orgullosos de ser un semillero de talento local, al ser la compañía de tecnología insignia de América Latina, el primer unicornio y sobre todo unicornio tecnológico de América Latina. Y por ahí contarles un poco cómo trabajamos el desarrollo de talento enfocado en temas de inteligencia artificial. Nosotros reclutamos desde especialistas senior que tienen posiciones de liderazgo en nuestra compañía hasta también posiciones de chicos que están saliendo del secundario, terminando sus estudios universitarios. Hacemos bootcamps de Machine Learning, de los que ya surgieron casi 100 nuevas incorporaciones. Desde 2022 también tenemos programas de capacitación continua y una cultura de innovación abierta. Todos los años Mercado Libre realiza hackatones internos. Por ejemplo, en uno de los últimos hackatones internos reunimos a más de 1.500 colaboradores que presentaron más de 200 ideas, muchas de ellas que luego resultaron formando parte de nuestros productos y de nuestras soluciones, de las cuales se benefician nuestras comunidades de sellers y de usuarios en toda América Latina. Y por ahí esa es la última idea que quería transmitir para empezar. Para nosotros en Mercado Libre es algo que nos pone muy orgullosos, que nosotros desarrollamos tecnología de punta de inteligencia artificial desde América Latina, para América Latina, al servicio de nuestras comunidades en América Latina. Lo hacemos para traer mejores soluciones a sellers y vendedores, para tener una mejor experiencia de usuario y también para mantener nuestro ecosistema como un espacio seguro y confiable. Muchas gracias, Paloma. Y Tamar, te pregunto algo, ¿así se pronuncia? Tamara. Tamar, es lo mismo. Tamar, bueno, ok. Tamar, desde Google, ¿cómo se ve Argentina? O sea, estamos en un momento donde los data centers, donde los datos, donde el procesamiento es potente, necesitamos ese incremento que hace un rato hablaban de potenciarlo por 100 en la primera intervención que tuvimos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vemos Argentina? Me encanta la pregunta, Luis. Se ve como un país con enorme potencial. Se ve como un país con enorme potencial por muchos motivos, ¿no? Creo que acá vos preguntabas qué se necesita para ser un hub, ¿no? Para ser una potencia en inteligencia artificial. Y creo que no es una receta secreta. Un poco todos vamos a estar hablando y hay mucho consenso en la industria de que hay algunos pilares básicos. Y lo mencionaron también ya mis colegas. Infraestructura, talento, innovación tecnológica,
políticas habilitantes, ¿no? Son como varias cosas que van apareciendo en todas estas conversaciones en el ecosistema, ¿no? Argentina tiene gran potencial para ser un hub y para avanzar en todas esas dimensiones, ¿no? Para pisar fuerte en todos esos pilares. Ahora, no hay una receta secreta, hay que avanzar con firmeza, con robustez en esos pilares, hay que adaptarlos a la realidad argentina y a las necesidades argentinas. Y me detengo tal vez aquí también para poder hacer un diálogo con los panelistas en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba Olga, que me parece súper importante, de las políticas habilitantes y la gobernanza, la regulación, lo podemos llamar de distintas maneras. Bueno, ese gran pilar que todos los gobiernos del mundo, todos los países del mundo están discutiendo, cómo se regula la inteligencia artificial, qué políticas habilitantes necesitamos para la inteligencia artificial, cómo se traduce en algo concreto para la realidad argentina. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina y qué necesitamos, ¿no? Para potenciar la inteligencia artificial en Argentina? ¿Qué regulaciones ya existen? Y no hay que inventarlas, no hay que volver a inventar la rueda, no hay que volver a discutirlas, porque seguramente hay muchas regulaciones que ya existen en Argentina que sirven para este gran marco de gobernanza sobre la inteligencia artificial, ¿no? Las podemos utilizar también para otras tecnologías y sirven también para la inteligencia artificial. ¿Cuáles no? ¿Dónde hay lagunas? ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Qué necesita Argentina para que realmente esta industria crezca? Para atraer inversiones, ¿no? Y creo que ahí, bueno, en el mundo de las políticas públicas habilitantes hay una gran conversación que hace falta tener. Coincido con mis colegas, tiene que ser un diálogo robusto entre distintos actores del ecosistema. Tiene que participar el sector privado, tiene que participar el gobierno, tiene que participar la sociedad civil. Y ahí hay un gran desafío, ¿no? Me quedo con eso y después podemos profundizar. Sí. Por favor, porque además de eso, uno de los grandes temas aquí es la creatividad política, ¿verdad? Que a veces se crean algunas leyes que no saben ni qué significan ni para qué son, pero hay que estar en la moda y entonces se presentan proyectos de ley que yo no he oído ninguno, pero no falta. Ahorita que presenten unos 10 o 15 proyectos de cómo regular la computación cuántica porque va muy rápido. Entonces, esos son los temas que a veces nos parecen graciosos, pero son reales. Tocayo, ¿cómo ha estado? Cuénteme, ¿cómo vemos Argentina pujante y... Toma este. Bueno, ahora sí. Apagaron este. Bueno, Tocayo, sí, la verdad. A ver, yo lo que siempre creo es que todo lo que es la inteligencia artificial, yo lo veo como una infraestructura intensiva. Es decir, es una infraestructura en la cual todos sabemos que tiene una gran necesidad de potencia de cálculo, necesita una gran transmisión de información y necesita una gran accesibilidad. Entonces, más que el aspecto regulatorio como tal, para mí es muy importante ir un paso antes de eso, que es todo lo que concierne a la planificación de la infraestructura que realmente se necesita en el país para dar soporte a esto. Todos nosotros sabemos realmente que la infraestructura es una infraestructura que tiene que ser considerada de forma crítica, que como también la colega de Mercado Libre decía, tiene que ser confiable y segura, si bien ella lo veía desde el punto de vista más digital, diríamos, yo lo veo más desde una infraestructura que debe ser confiable y segura para soportar todos los datos de la información que se va a estar manejando, pero también por el otro lado nos encontramos ante una situación que obviamente en los paneles anteriores se estuvo dando la discusión y la exposición, inclusive que es obvio que el tráfico va a subir. La demanda de tráfico va a subir, es decir, los accesos a través de 5G van a subir, a través de la fibra óptica va a subir, a través de todos los medios satelitales también va a subir, pero no va a subir tanto como sí lo va a subir el tráfico entre los data centers, como lo expuso la persona de Ericsson hoy en eso. El Agentic AI va a ser un modelo en el cual va a generar una gran demanda de tráfico entre los data centers y creo que la oportunidad en Argentina es la de montar data centers distribuidos en lugares
geográficamente dispuestos con temperaturas bajas para nuestro data center. Hay que crear ese tipo de infraestructura para los próximos 10 a 15 años. Y como Olga decía al principio también, obviamente necesitamos de una gran capacidad de talento con trabajo específico y conocimiento muy profundo en la parte de IA, pero sobre todo lo que decía Olga de la parte de gobernanza. Es decir, si no logramos que todas las patas de infraestructura, sector energético también, toda la parte de conocimiento confluyan y converjan en una gobernanza que permita la ejecución de los proyectos, bueno, es el desafío que tenemos en Argentina. Como todos decíamos, estamos seguros que tenemos todas las capacidades y las condiciones para poder ser el hub de IA, pero bueno, al final necesitamos ejecutar. Bueno, y yo creo que eso con lo que decía Tamar hace un buen match, porque el tema es, hay tanto en el ambiente que el ser concreto, que el ejecutar, que el medir es fundamental, ¿verdad? En todas estas diferentes áreas. Absolutamente. Agnes, cuénteme. Muchas gracias, Un Luis. placer. Un placer realmente, y la verdad que estoy muy feliz de estar en este evento. Hace más de 10 años que no hay un evento de este tipo en Buenos Aires, donde se discuten todos los sectores, se habla sobre política pública, sobre proyectos. La verdad que es un aliciente muy grande. Muchas gracias, Jorge, por haberlo impulsado. Sé que es un sueño de hace mucho tiempo, y la ENACOM en acompañar esta iniciativa. Y esto es uno de los puntos de partida para empezar a hablar en este concepto de crear Argentina como un hub tecnológico, ¿no? El hecho, digamos, que ya se ha demorado 10 años en tener este tipo de conversaciones da cuenta del atraso que tenemos, políticas públicas que fueron muy negativas y que, bueno, sobre eso hay que reconstruir. Y para reconstruir hay que ganar confianza, y eso lleva tiempo. Para que alguien tenga confianza para invertir los montos que se requieren invertir para desarrollar la inteligencia artificial a gran escala en Argentina, va a llevar tiempo. Entiendo que estamos en el camino correcto, pero se mencionó el tema de data centers. Para tener una referencia, en Estados Unidos, entre el 80 y 90% del crecimiento del PBI en el año 2025 fue por data centers y procesamiento de datos. Démonos cuenta el volumen que eso implica, la importancia que se le está dando a esto en Estados Unidos. En Argentina tenemos grandes condiciones, como mencionaba Luis, respecto a la zona sur, zonas frías, que son ideales para implementar data centers. Hubo un anuncio de un proyecto Stargate muy rimbombante y millonario, pero bueno, no sabemos en la realidad si eso se va a concretar o no. Tal vez quedó en un anuncio, como tantas veces sucede, pero realmente hay un potencial enorme, hay una posibilidad, hay talento, obviamente que necesitamos seguir construyendo talento, que ese talento no se vaya, la fuga de cerebros que traía Celedonio, que es tan importante, que ese talento quede acá. El caso de Mercado Libre es paradigmático, ¿no? El unicornio número 1 de América Latina que salió de acá de la Argentina, lo cual muestra las posibilidades que tiene nuestro país. Entonces tenemos todo para que esto sea. Pero cuando vemos los índices de inteligencia artificial que se desarrollan, Argentina aparece en el número 6º. Uno dice, ¿cómo puede ser? Digamos, tenemos Colombia arriba, Costa Rica, Brasil, Chile, nos ganan. Dice, no puede ser. Digamos, nosotros que somos los número 1 en el fútbol, que tenemos ese gran Messi, que tuvimos a Maradona, que tenemos premios Nobel, que tenemos a Sábato, que tuvimos a Borges, tenemos que poder estar a esa altura. Entonces no puede ser que seamos números 6º, tenemos que ser números 1. No tenemos la escala que tiene Brasil, no tenemos la cercanía que tiene México, no tenemos la estabilidad política que tiene Chile, pero tenemos que trabajar para eso, para estar en el número 1. Entonces, primero tenemos que todos convencernos, ser esos números 1 que somos en tantas cosas, también en esto. Así que bueno, creo que tiene que haber una decisión de todos y entender la importancia que esto tiene para el futuro. Así es, y además de eso hay un tema, o sea, empiezan a salir, lo que queda absolutamente claro es que estamos llenos de retos. Tenemos retos en semiconductores, tenemos retos en procesamiento, tenemos retos en temas ambientales, en temas energéticos, pero tenemos también la posibilidad de que hayan instituciones como ANACOM que abren estos espacios que desde hace 10 años no existían. Y yo creo que hay que felicitar a don Víctor y a todos, a don Martín y todo su equipo por este trabajo que están haciendo. Don Alejandro, cuénteme. Pura vida, Luis. Pura vida.
Agradezco a Negrete y me sumo a Sonia y a todos los que agradecieron por la invitación a este evento. La verdad que hacen falta estos eventos de debate y discusión. Y para sumarme al debate y la discusión, yo voy a contestar prácticamente, que no te confunda mi sonrisa espléndida. ¿La Argentina tiene alguna oportunidad de ser un jugador relevante en el Concierto de las Naciones en inteligencia artificial? No, esa es la respuesta corta. Si me daban 2 segundos, la respuesta es no. Ahora voy a tratar de elaborar el no. Primero, señores, hay una guerra afuera. Acá estamos muy tranquilos, a salvo de los misiles, pero hay una guerra afuera. Ya no es una guerra fría, es una guerra tibia, tirando a calentita. Y no sé cómo seguirá la guerra. Lo que sí es seguro que va a seguir habiendo una contienda muy grande entre esta potencia emergente, megapotencia emergente que es China, y la potencia hegemónica actual que es Estados Unidos. Un poco como aquello de Tucídides en la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, ¿no? la conocida paradoja. En ese concierto, en esas 2 megapotencias definiendo no solamente una supremacía militar, sino una supremacía digital, el plan 2030 de los chinos dice, estoy traduciendo del chino muy rápidamente, perdonen mi argentino, la inteligencia artificial es muy importante, es lo más importante, nosotros tenemos que ser los primeros, ¿sí? El plan americano dice, no los voy a dejar, esas versiones cortas de los 2 enormes planes estratégicos. La inteligencia artificial hoy, todo lo digital, ya no es solamente un dominio de la guerra, no es solamente aire, tierra, mar, espacio y lo digital. No, ha dejado el nivel táctico y estratégico que hoy claramente con los drones y una cantidad de cosas que a veces nos entretienen mirando los noticieros, ha pasado al nivel geopolítico. ¿Sí? Hay una lucha por los talentos, palabra que se usó mucho acá, hay una lucha por las reservas de litio, hay una lucha por dónde están, en qué territorio están las plantas de semiconductores. Hay 5 capas en la inteligencia artificial según el dueño, presidente, fundador de NVIDIA, Wang, ¿no? 5 capas, energía, infraestructura, nube, etc. Y las 2 últimas, los modelos y las aplicaciones. Yo creo que así como no tenemos una clara o un camino definido. Porque a mí me da gracia porque un montón acá dijeron sí, tenemos, y después enunciaron todo lo que nos falta y todo lo que hace falta, estamos más cerca del no que del sí. Por eso yo elegí empezar por el no y decir que unas cosas que más me falta, y no se destacó lo suficiente en estos paneles, es, Sonia sí lo hizo, por algo somos amigos, Sonia, me falta un horizonte a largo plazo y altísimas inversiones. Son 2 cosas que la inteligencia artificial necesita. En Argentina el presidente hace una semana dijo, si me tengo que ir me voy. O sea, acá estamos viendo las encuestas a ver qué pasa en 2 años. ¿Y en Latinoamérica, señores? Bueno, Argentina sola es el 0,5% de la población mundial, el 0,5% del PBI, pero todos juntos somos el 6% de la economía mundial. Y además, ponernos de acuerdo para hacer un plan conjunto de inteligencia artificial. ¿Quién? ¿Petro con Bolsonaro? Lula con la calle, Mujica, pobre, está muerto, pero Milei y con Cristina, digamos, ni acá adentro nos podemos poner en claro. Esto necesita largo plazo y esto necesita altas inversiones. Por eso el camino de empezar por el data center, estaba parado ahí cuando Raider ahí hizo el anuncio del tren bala, perdón, no el tren bala, del data center operado por pingüinos. Me parece maravilloso. 15 segundos, pero, don Alejandro. 15 segundos. 15 segundos. Me parece maravilloso. A mí me parece que hay un camino, y es el camino de las aplicaciones. La Argentina tiene un montón de industrias que están levantando vuelo, petróleo, minería, fintech, etcétera, etcétera. Aplicar inteligencia artificial. Me tomo ahí un poco las palabras de Celedonio, no ser el productor bobo, no ser productor y no ser el productor bobo, sino ser un productor inteligente, Okay. ¿sí? Un prosumidor. Dedicarnos a desarrollar aplicaciones en mercados verticales que tenemos una ventaja comparativa, podemos hacerlos más eficientes, más competitivos y ese me parece un camino posible para la Argentina. Gracias. Yo le digo una cosa, don Alejandro. Comparto, la geopolítica en este momento está en el ciberespacio y el dominio de los diferentes países y los esfuerzos que se hacen evidentemente se dan sobre temas como inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad, computación cuántica, etc. Sin embargo, yo sí creo, y a mí me toca viajar por el mundo, de que Argentina sí tiene una gran opción de convertirse en una potencia en inteligencia artificial, porque lo mejor que tiene Argentina es su gente. Y lejos de las diferencias ideológicas existe esa capacidad de crear conocimiento que no está atado necesariamente a pensamientos ideológicos, pero sí a la dicha de poder ver a un país progresar, y yo creo que ahí tienen ustedes una enorme capacidad. Don Sebastián. Yo creo que sí, querido Luis, también.
vamos a ser optimistas, si no, bueno, un poquito para contrastar. Nada, gracias ante todo, no, un gusto estar acá. Gracias INACOM, DPL y como decía Sonia, una alegría estar después de tanto tiempo y discutiendo este tema. A ver, porque la verdad que no es casualidad y por eso quiero ser optimista de que estemos hablando de esto acá, porque de eso se trata. Si no se hablara, creo que no habría forma de cambiarlo y ahí sí no tenemos forma de ser parte de esta revolución. De hecho, yo estoy totalmente azorado con el tema de inteligencia artificial. No soy un especialista en inteligencia artificial. Me gustaría saber quién lo es, porque hace 2 años no se hablaba de esto. Esto te está teniendo una velocidad sorprendente y asustante en realidad. Fíjense, para llegar a 100 millones de usuarios, Internet le llevó 7 años. A Meta, Instagram, le llevó 3 años llegar a 100 millones de usuarios. 2 meses le llevó ChatGPT. Mi hija el lunes a la mañana estaba por trabajar en su casa, me dice, papá, no puedo trabajar. ¿Qué te pasa? Le digo. No me funciona, bueno, 2 de las no funciona ni ChatGPT ni Claude. Me dice, no puedo trabajar, no voy a trabajar. Digo, ¿cómo no va a trabajar? Yo digo, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con tu trabajo? No podía trabajar, tiene 20 y pico de años, obvio. La inteligencia artificial ya está para quedarse y preparémonos, porque viene muy fuerte. El país que quede afuera de esta revolución va a quedar totalmente afuera. O sea, los países que no están discutiendo esto van a quedar afuera del futuro de la tecnología digital. Entonces, empecemos por ahí. Y después, bueno, un par de conceptos. A ver, hay informes sobre el impacto que tiene positivo, 3% anual en el PBI, subirse hasta a esta ola, etcétera. Impacto muy directamente positivo, pero el sentimiento que yo tengo es que si no estás en esto, estás afuera. Y hay que empezar, esto es ya. Es crítico y me parece que no es una solución única. Parece que la receta, como bien decía Tamara también ahí, es una receta con varios elementos en este menú. Creo que todos usamos la misma herramienta de inteligencia artificial porque coincidimos, creo que es Selenio también, en 3 pilares muy grandes. Es una receta muy fácil de ver, pero infraestructura, el motor de la IA. Se puede hablar todo un panel entero y un congreso de infraestructura. Talento. Hace poquito estuve en Perú y les contaba que en Argentina hay una carrera en la Universidad de San Andrés, que está ahora por recibirse, ingenieros de inteligencia artificial. Y en Perú me miraban azorados, Perú ni se lo imaginaban, acá ya hay una carrera. Y la otra pata, la otra fuente es la política pública, fundamental. También podemos hacer un panel entero de políticas públicas de inteligencia artificial y dentro de la política pública fomento a la inversión. Veamos ejemplos. Brasil, 4.000 millones de dólares de inversión. Plan IA para el bien de todos 2024-2028. Nosotros estamos terceros en la región en cantidad de data centers, atrás de Brasil y de Chile. Chile tiene un programa también para data centers específicos. Tenemos que actualizar la estrategia nacional. O sea, se han hecho muchas cosas, pero que hay mucho por hacer. Y para cerrar, si quieren ver una hoja de ruta interesante del tema, el WEF publicó en enero un informe que es público, se los puedo transmitir si no, que se llama Hoja de Ruta para la TAM para acelerar la competitividad de inteligencia artificial. Súper interesante, se los dejo picando. Gracias. Gracias. Y si hay un tema que es importante, y lo mencionabas, es la política pública. Yo una vez pregunté que cómo definía política pública y me lo definieron muy fácil y nunca se me olvidó. Y una política pública es una decisión país, es hacia dónde caminar. O sea, y hay políticas públicas que tienen que permanecer en el tiempo, la educación, la seguridad, la salud y en este momento el desarrollo digital. Porque el desarrollo digital es un generador y un fortalecedor o fortalece el pacto social de los países. Sin una verdadera estrategia, sin una verdadera política pública digital, nosotros vamos a tener una falencia en el pacto social. Y pensando en que nos queda, les voy a dar 1 minuto 30 a cada uno para que nos diga lo siguiente. 2 minutos, si nos alcanza. Les voy a pedir, si ustedes, aquí está nuestro querido amigo Martín, todo su equipo, yo quisiera, si tuvieran ustedes en este momento la posibilidad de recomendar 3 acciones específicas. ¿Qué hacer para lograr ese salto cualitativo y cuantitativo para que Argentina sea la potencia en inteligencia artificial? ¿Cuáles serían esos 3 acciones? Primero, yo me gustaría que Argentina se involucre en todos los espacios de decisiones internacionales y regionales sobre este tema. No vi que Argentina esté activa en la cumbre que hubo en Nueva Delhi, no firmó la declaración, a pesar de ser una cumbre focalizada en el sur global. Entiendo que nosotros somos sur global. Y todavía se puede firmar, así que no sé quién es responsable del tema, quizá puede tomar la idea.
ese sería el primer tema. No es la única reunión, hay una gran cantidad de espacios de diálogo. Creo que vale la pena invertir en personalmente ir con una delegación importante, como hizo Brasil en Nueva Delhi. Bueno, Brasil tiene un link importante con la India por el BRICS, pero igual había un montón de países, hay más de 90 países que han firmado esa declaración. Entonces, no es la única. En 2027 va a ser en Ginebra, estar involucrados, ver qué pasa. Aunque no sean vinculantes estos tratados, después derivan en cosas vinculantes a nivel nacional y regional. Estar involucrados, estar participando, ver qué es relevante para Argentina. Y un concepto importante que se desarrolló en esa cumbre fue esto de soberanía focalizada. Yo personalmente disiento un poco con los colegas que creen que Argentina puede ser, creo que lo dijiste vos, Adrián, creo que hay que ser realistas, creo que Argentina tiene mucho potencial, entonces Alejandro lo definió bien, focalizarnos en aquellas áreas donde realmente podemos generar valor. Hay dos grandes potencias que sabemos que son las líderes en el desarrollo de todo tipo de tecnología. Llegar ahí, no. Un ejemplo fantástico que no es exactamente inteligencia artificial fue este cohete Artemis que mandó Estados Unidos, pero que había un microsatélite hecho por universidades argentinas, Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata. Entonces, un gran ejemplo de talento argentino en algo concreto, muy importante, sumado a un proyecto mucho más grande de una gran potencia. Y el tercero no sé cuál sería. Bueno, estudiar. Muy bien. Paloma. Sí, muy brevemente, si tuviera que... Mi wishlist fuese en 3 puntos, yo diría, primero que todo, tomando un poco lo que decíamos antes, programas de capacitación, de incubación de talento y de retención. Hay muchos estudios y también muchos de los colegas lo traían. El talento argentino es muy potente en el mundo, el talento latinoamericano en general es muy potente en el mundo y muchas veces nos cuesta retenerlo en la región. Cuando lo retenemos en la región vemos que los resultados son muy positivos, que eso derrama en iniciativas y en desarrollo de tecnología aquí, así que diría que eso es lo primero. Lo segundo, en tener una estrategia de coordinación de alto nivel, me parece que eso siempre genera sinergias positivas, genera que la coordinación hace que las acciones sean más eficientes, que vayan y que lleguen al lugar al que tienen que llegar. Y lo tercero es también que, es positivo que Argentina pueda estar presente en la definición de estándares globales. Uniendo los 2 puntos anteriores, tenemos una estrategia, tenemos el talento, entonces poder usar nuestra voz en las grandes discusiones seguro va a tener resultados muy positivos. Cumplí con el minuto 30, 2 minutos. Muy bien, Paloma, muy bien. Qué presión. No voy a repetir lo que ya dijeron las colegas. Por supuesto, talento me parece importantísimo, planes de talento, de promoción del talento local. Pero agrego 2. La primera, programas de adopción. ¿Por qué programas de adopción? Porque lo que vemos es, y ahí tal vez un poco conectando con lo que decía Alejandro, vemos también mucha ansiedad con la inteligencia artificial y con lo que está pasando y muchas ganas de muchos sectores de subirse rápidamente a la ola y a veces falta trabajar más en el propósito. ¿Qué queremos hacer con inteligencia artificial? ¿Y cuándo no es necesaria la inteligencia artificial? ¿No? Entonces, creo que las empresas acá tenemos una responsabilidad muy grande, que es ayudar a nuestros clientes y ayudar a la sociedad y ayudar al gobierno, que también muchas veces es cliente, a despejar un poco la ecuación y ayudar realmente con la adopción con propósito, ¿no? No necesitamos inteligencia artificial para todo, seguramente necesitemos inteligencia artificial para mucho, pero si no logramos resolver ese proceso, ¿no?, de adopción con propósito, lo que va a pasar es que vamos a retroceder en este camino, ¿no?, finalmente, porque muchas empresas van a adoptarla y se van a dar cuenta de que no les sirve para sus objetivos o se va a adoptar sin el cambio cultural necesario en la organización que hace que realmente pueda usarse la herramienta. Entonces, hay que trabajar mucho en la adopción. Y para eso, tanto las empresas como el gobierno tenemos que dar los ejemplos, ¿no? Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que mostrar
¿para qué podemos usarla en beneficio de la sociedad? ¿De qué manera la podemos implementar para que sea realmente efectiva y eficiente? Hay muchísimos ejemplos, pero creo que uno de mis wishlist, como decía Paloma, es la adopción. Y una muy rápida, que no la voy a profundizar, pero que también es importante, son las políticas de Cloud First. Y creo que Argentina ahí ha avanzado muchísimo y tiene muchísimo ya construido en políticas de Cloud First y todavía hay desafíos y hay mucho para hacer también en eso. Muchas gracias. Don Luis. Bueno, gracias. Bueno, ahí yo realmente creo que en esto los puntos donde tendríamos que quizás focalizarnos son, primero, la generación de programas de inversiones público-privada, que realmente son los que nos van a permitir avanzar en todo lo que son los despliegues, tanto a nivel de data center, infraestructura, conectividad y energía, para poder generar esa oferta, diríamos, de IA. Luego, tendríamos que también focalizarnos como país en los verticales que tendríamos para trabajar. Esos verticales van a ser los que nos van a generar la demanda en todo lo que respecta a la parte de IA. Y por último, para ser muy breve, creo que el proyecto de Artemis, de Atenea, funcionó porque todos tuvimos un deadline en la Argentina. Todas las universidades, todos los equipos se encolumnaron atrás y se encarrilaron atrás de un único deadline, que era para determinado día el satélite tenía que estar terminado, funcionando y listo para lanzarse. Creo que nosotros como país, si realmente ponemos el deadline, las cosas sí, en general, terminamos uniéndonos para ir y obtener el éxito que estamos buscando. Muchas gracias, don Luis. Agnes. Qué difícil, ¿no? Porque cuando van pasando ya se van acabando las recomendaciones. Hay muchas que ya se hablaron sobre el tema de facilitar el despliegue de infraestructura, con el tema de las aprobaciones, el espectro, las licencias y facilitar las regulaciones. Pero creo que la Argentina tiene un tema estructural. Hay un 28% de pobreza en nuestro país. 6 de cada 10 niños son pobres. 10% de indigencia. Son números altos. Y no podemos hacer un país que sea para algunos nada más. Entonces, si contamos con esta herramienta tan poderosa, poder utilizarla para mejorar esta situación de la población, también es un aliciente, y eso sería algo fantástico como ejemplo de cómo se puede utilizar esta herramienta, cómo dar resultados concretos con un deadline concreto. Bueno, de acá a fin de año vamos a bajar 5 puntos y utilizándolo a ver cómo es la mejor forma de hacerlo, cómo aprovechar mejor los programas que existen, cómo distribuir mejor este dinero, yendo a algo muy concreto y tan necesario para nuestro país. Tal vez me estoy yendo un poquito del sector de telecomunicaciones, pero me parece que no podemos olvidar eso dentro de nuestro contexto país. Muchas gracias. Don Alejandro. ¿Cómo le va? Bueno, primero para aclarar algo de los data centers. La Argentina, por supuesto, que necesita data centers. No tenemos ninguno de primera clase mundial, tendríamos que tener por lo menos uno o varios. La mitad de los data centers del mundo están en Estados Unidos. Eso también ayuda a ver las estadísticas. Un poco como lo de los talentos. Yo creo que los argentinos tenemos todavía un poco sobrevaluado el tema del talento. Si miramos una de la sola curva, que es la curva del PBI per cápita, y lo que pensamos de nosotros mismos no me cierra un poco, pero bueno. Creo que el data center, desde el punto de vista económico, no tiene la capacidad de derrame, ni la posibilidad de independencia, de justamente en ese equilibrio mundial que nos obliga a alinearnos con un lado o con el otro. Para mí el problema grande, este gobierno ha elegido claramente la alineación que de hecho a mí personalmente no me desagrada, ¿sí? Estar con Estados Unidos y no estar con China, me puede agradar, pero me parece que no hay un consenso nacional respecto de esto. Y si no hay un consenso, y cada 4 años votamos, y Latinoamérica y nosotros mostramos estos vaivenes de 180 grados ideológicos, no tengo el largo plazo que necesito. Y no tengo la llegada de inversiones. Modelos como el RIGI son otra vez un poco de aquello que me decía mi profesor, la Argentina es el país de las 3P. Privilegios, prebendas y prerrogativas. Entonces creamos regímenes especiales para cada uno, todo es especial, todo es particular. Cada uno de los que estamos acá podíamos ayudar y ser asesores de 20.000 programas para el crecimiento tecnológico de la Argentina. Pero todo eso está dentro de un marco, de una gran
cosa que está arriba, que es la dirección política, la sociodemografía, el resultado económico real, y en eso estamos entrecortados, interruptos. Entonces, basta de crear planes particulares, pongamos el foco en desarrollar un país creíble, con consenso, que tenga una política de Estado en esto, no que tenga pequeños programitas, nada más. Gracias. Sebastián. Gracias. Tres acciones. 1, desarrollar una estrategia nacional de infraestructura digital. 2, capacitación masiva en inteligencia artificial, casos de uso, etcétera. Creo que hay mucho para trabajar ahí. Y 3, plan de fomento a la inversión en IA. Todo eso, cuando dicen el glue que pega todo, con alianzas. Alianzas público-privadas. Nadie se salva solo, dicen, y como dijo Luis, fundamental las alianzas público-privadas en esto. Gracias. Lo viejo funciona. Bueno. Lo viejo funciona. Bueno, en el minuto 20 que nos queda, vamos a ganarle a todos, vamos a terminar antes. Yo quisiera hacer un resumen muy rápido de lo que se ha mencionado acá, porque la idea de este panel era poder generar ideas que a los tomadores de decisión les sirvan para forjar las políticas públicas, las decisiones, inversiones. Y yo creo que hay algunos conceptos importantes que podemos y que he ido tomando de lo que han dicho. Uno, el propósito. Sin lugar a dudas, si no tenemos propósito es muy fácil perdernos en el camino. El poder estar concentrados, y cuando hablaba de concentrados, estar focalizados, así como estaba Montiel cuando iba a tirar el último penal allá en Doha contra Francia, que todos estábamos nerviosos, pero metió el gol. Infraestructura digital, sin lugar a dudas, políticas públicas, decisión país, igualdad e inclusión, para que eso de que nadie se quede atrás no sea simplemente un decir, sino sea una realidad. Porque yo creo que eso debemos de pasarlo del tema discursivo al tema de acción, que sea medible, que esté la empresa privada. Y además de eso, en los últimos 19 segundos, yo quisiera decirles, Argentina es tan grande que ha logrado llevar su conocimiento hasta donde más lejos ha llegado el ser humano. Así es que un aplauso para este excelente panel y un aplauso por ustedes. Muchas gracias, Argentina. Jorge, Martín, muchas gracias.